¿Puedes decir su nombre y la fecha de hoy? Bueno, mi nombre es Isabel Cuyungian, de Atarian. Hoy estamos en un sábado 20 de julio de 2024 en el Club Bramián. Perfecto, muchísimas gracias por hacer esa entrevista. Primero, ¿nos puede contar un poco sobre tu familia y tu historia ancestral antes y durante el genocidio? Bien, bueno, mis padres vinieron cuando tenían 1 y 2 años, arribaron aquí con su familia a Uruguay. Mi papá nació en Beirut, Líbano, mi mamá nació en lo que hoy es Palestina y mamá tenía un escudo grabado aquí en su mano que le habían hecho como cristiana, ¿no? En aquella época. Ella nació en Haifa en ese momento. Y sus hermanos, ellos eran de las dos familias los mayores, ya sus hermanos, o sea, mis tíos, tanto maternos como paternos, nacieron aquí en Montevideo. Ellos vinieron a consecuencia de que mis abuelos habían sido expulsados de sus tierras natales. Mi abuela era de familia de Adana, Adanatzi, mi abuela y abuelo materno de Adana, abuela y abuelo paterno de Sisetzi. Así que tengo sangre Sisetzi y Adanatzi con mucho orgullo. Lo que no sé, porque nunca llegamos a hablar eso con mis abuelos, si hablamos muchas historias del genocidio, cuánto tiempo estuvieron ellos en el exilio, cuándo fue, qué edad tenían cuando fueron exiliados, cómo fue que llegaron unos al Líbano y otros a Palestina. Eso no lo tengo muy claro. Pero sí sé que cuando papá tenía 1 año y mamá tenía 2 añitos, llegaron acá a Uruguay, obviamente cada uno con su familia, hicieron su vida, y después aquí en este mismo Club Bramián, en esa época cuando ellos eran jóvenes, 20, 22 años, se hacían muchas fiestas a nivel comunitario, y bueno, en una de esas fiestas que se hizo acá, se hacía acá en el Club Bramián y en otros salones de la comunidad, se conocieron papá y mamá y la hermana de mamá con su esposo. Eran, la verdad que tanto mamá como su hermana vive, mi tía materna vive hoy en día, está bien, tiene un poco problema de movilidad, tiene 94 años, pero está muy bien de la cabeza. De la familia de mamá es la única persona que vive, digamos, de mi tía materna. De la parte de papá, lamentablemente no, los tíos fallecieron, por supuesto papá falleció hace años y los tíos que eran menores también fallecieron. O sea que esa es un poco la historia para situarnos hoy. Bueno, desde muy pequeña, como te digo, mis padres y mi mamá y mi tía materna, Adriné, mamá se llamaba Jaque y su hermana Adriné, se conocieron acá con los que después serían sus posteriores esposos. Cricor, mi papá, y mi tío Serop. Bueno, desde muy pequeña, desde chiquita, concurrimos al Club Bramián. En el club ha sufrido una serie de reformas edilicias. Era una casona en una zona, bueno, en el mismo lugar donde estamos ahora. Este es el barrio del Prado, una zona muy cotizada, muy arbolada. De hecho, todos los árboles que vos ves acá afuera, la mayoría no se pueden tocar, no se pueden cortar, porque son considerados de patrimonio nacional. Es una zona muy arbolada y muy bonita. Siempre tengo un recuerdo que me acompaña de mis primeros pasos en el Club Bramián, cuando en ese momento existía la casona, que ahora es lo que tú ves, que es la cantina y toda esa parte del salón cultural. Bueno, en ese momento allí estaba implantada la casona. Allí funcionaban los dormitorios o las oficinas, dormitorios porque era una casona en realidad, ¿no? Pero allí funcionaba la cantina, las instituciones tenían sus diferentes lugares de reunión, HOM, Hamascaín, Unión Juventud Armenia, la Frata Shnatsutiun, se reunían en aquella casona. Y yo recuerdo, tendría 6 o 7 años, el primer día que papá me trajo, como ahora un sábado, porque es histórico que todos los sábados hay actividad desde siempre en el Club Bramián. Me acuerdo perfecto, tengo en mi mente esa fotografía cuando papá, Cricor, mi papá, me trajo de la mano, me acuerdo perfecto, entrando a la casona, y bueno, y ahí me depositó, para decirlo de una manera, con todo su amor y todo ese cariño que tenían por la institución.
Y bueno, y de ahí, desde los 6, 7 años que yo pertenezco a esta institución, a la que amo. Para nosotros, todos los que concurrimos al club, para nosotros esta es nuestra segunda casa. Yo estoy casada, va a ser 50 años que estoy casada con Edgar Atarian, ahora en febrero del año que viene. Tengo 3 hijos, 7 nietos, todos venimos al Club Bramián. Algunos conocieron a sus parejas acá, otros no, de mis hijos digo, ¿no? Pero de los 7 nietos que tengo, todos concurren al Club Bramián. Tengo nietos que van desde los 20 años hasta los 4 años para abajo. La mayor tiene 20 y la menor tiene 4. Es un poco, bueno, siempre nos crecimos con esa idea del genocidio porque mis abuelas, tanto paterna como materna, mi abuela paterna nunca supo su fecha de nacimiento. Ella contaba siempre una historia que es la que yo tengo más presente de la época del genocidio. Ellos, cuando fueron exiliados con su familia de la ciudad por los turcos, bueno, empezaron en la caravana por el desierto del Deir Zor. Ella iba con su mamá, su papá, a su esposo, o sea, a mi bisabuelo vendría a ser, lo mandan a la guerra, a pelear, y mi bisabuela, bueno, emprende el camino del exilio con sus 4 hijos chiquitos. Uno de esos hijos era mi abuela Faris, se llamaba, y nunca más se reencontró con sus hermanos porque en ese destierro, mi abuela contaba que su madre iba con los 4 niños y portaba un morral. En ese morral, una mochila, un morral, en ese morral tenía alimentos y agua para que subsistieran durante todo ese camino del genocidio, del destierro. Bueno, en un momento dado, mi bisabuela, la mamá de mi abuela, se cae, se desmaya, se cae de inanición, de hambre. Se cae y inmediatamente sus hijos, entre ellos mi abuela, van al morral y toman un huevo duro, lo pelan inmediatamente y lo ponen en la boca de la abuelita, de la mamá de ellos, pero la bisabuela estaba muerta, o sea, ese huevo lo tuvieron que compartir entre los hermanitos. Murió de inanición la bisabuela paterna. Luego los chicos, esos chiquitos que tendrían 8 o 9 años en ese momento, siguen el camino del destierro solos hasta que una mujer de origen, mi abuela paterna era muy bonita, de pequeña, muy bonita. Entonces la ve, vas a ver entonces el movimiento, una mujer de origen árabe, y la rapta, diríamos ahora, pero en realidad la salva, y ahí es cuando ella se separa de sus hermanos. Nunca más, sabemos que una hermana de ella estaba radicada, había llegado a Bulgaria, pero claro, abuela hace como 25 años que falleció, imagínate que en ese momento no había internet, no había redes, no había nada, nunca pudimos ubicar a la hermana de mi abuela paterna. O sea que mi abuela vino para acá, se casó entonces esta abuela es raptada o salvada, como digo yo, por una mujer de origen árabe que la lleva como su dama de compañía para que la ayudara en la limpieza. Y ahí crece mi abuela hasta que ya más grande la llevan a un orfanato. Y allí es donde conoce a mi abuelo, a Sadur, el papá de mi papá. Bueno, se casan allá en Beirut, en Líbano, no sé precisamente si era la ciudad de Beirut o era por la cercana, o era otra ciudad de ahí, de Líbano. Sé que era en Líbano, perfecto, y que papá nació en Beirut. Allí conoce en el orfanato a mi abuelo, que ahí mi abuela tendría 17 años, tanto una como otra. Bueno, ahí se casan con Asadur, forman su familia y nace Krikor, mi abuelo. Y allí vienen a Sudamérica con mi abuelo Krikor de 1 año. Eso en cuanto a la parte paterna. Y en cuanto a la parte materna, a mi abuela materna le costaba mucho más hablar del genocidio, muchísimo más. Así que no tengo recuerdos pero la historia era la misma, que ellos vienen con su hija Yaqué, se casan también en Palestina, Palestín decíamos, ¿no? En Haifa en realidad, con mi abuelo materno, y
cuando están embarazados, no, mamá nace en Palestina y al año de mamá emigran para aquí, para Sudamérica. Ellos decían que el primer destino iba a ser Buenos Aires, pero en Buenos Aires los pasaportes de ellos eran considerados no aptos, non bon, les ponían non bon por el tema de la enfermedad de los ojos, del glaucoma creo que era, entonces caen acá en Montevideo. Y bueno, también mi abuelo fue taximetrista, trabajó con una familia armenia acá. Mi otro abuelo paterno pusieron un almacencito. Mi abuelo paterno vivía, la familia de mi abuelo paterno en el Cerro, la familia de mi abuela materna por la Comercial. Son dos barrios de Montevideo. El Cerro acogía mucho, no sé si llegaste a ir al Cerro o lo viste, acogió muchísimos armenios en esa época y bueno, y de ahí se hicieron las relaciones intercomunitarias, en fin, por supuesto que eso más bien mis padres, ¿no? Y bueno, yo crecí acá adentro, como te dije al principio, fui al colegio Nercesian. En esa época el colegio que yo iba se llamaba Nercesian, pero había como 4 colegios armenios. Yo iba al que estaba en el barrio de La Unión, el que estaba en la calle Juanico. Después, años más tarde, se unieron los colegios, quedaron solamente 2, el de Nercesian, que es el que pertenece a la Iglesia Apostólica Armenia, y el de la Unión General Armenia de Beneficencia en Ubaria. Pero te hablo muchos años después, ¿no? Yo ya era grande, adolescente. Bueno, después yo también conocí a Edgar, a mi esposo lo conocí acá en el club, muy jovencitas también. Y en el club realizábamos, nosotros vivimos en una región sudamericana, ya sabrás, donde hay mucho intercambio con Buenos Aires, con Córdoba, con Brasil. Bueno, viajábamos mucho por Unión Juventud Armenia, se llamaban encuentros de confraternidad. Y la mayoría de nosotros encontrábamos noviecitos, noviecitas. Hay muchas chicas de mi edad que encontraron en esos viajes sus novios que hasta hoy formaron esas familias y hasta hoy algunas están radicadas en Buenos Aires, otras radicadas en Brasil, otras radicadas con sus parejas acá. Yo encontré a mi novio acá, que era Edgar. Y bueno, ya te digo, vamos a cumplir 50 años de casados, siempre adentro del club. Trabajamos para la Audición Armenia Gomidás de jóvenes. Yo trabajé en el Instituto Nercesian muchos años. Bueno, en el club, en todas las organizaciones del Club Armenian. Hoy trabajo en la comisión directiva de la filial Rupina, que esto que está acá atrás nuestra filial, que fue fundada en 1934, cumple este año 90 años de fundación, y aquellas fotos que estaban por allá son las fotos de nuestras fundadoras, que también, todas viniendo del genocidio, con 18, 20 años, fundaron en el 1934, así que imagínate, nuestra institución la fundaron acá, y bueno, y ahora este año nosotros vamos a tener una serie de eventos celebrando los 90 años de la institución. No sé qué más querés que te cuente, he estado en casi todas las comisiones del club, porque ya te digo, para nosotros el AGUMP, para Mian, es como nuestra segunda casa. Es así. Los sábados indefectiblemente estamos en el club, y bueno, todos trabajamos obviamente voluntariamente por todas las instituciones. Fui Hosnak de Yerevan, o sea, locutora también mucho tiempo con Edgar. O sea, como que todas las generaciones de los 18 a los 25 años teníamos como un pasaje casi obligatorio, nos tenía que gustar hablar. Te darás cuenta que a mí me gusta hablar, no tengo problema. Y bueno, hemos sido locutores de la Audición Gomidás en armenio, por supuesto yo hablo en armenio también. El armenio mío lo aprendí acá en el colegio armenio. Aprendí muchísimo también en OHOM, en la Unión de Ocio de las Más Armenias. Nosotros nos gusta decir a la SOMUI que OHOM es una escuela, porque realmente aprendemos mucho, no solo de la estructura de la organización, sino que aprendemos mucho del idioma, hablamos mucho en armenio también. Pero bueno, es una de los debes que tenemos un poco por esta zona, sobre todo los jóvenes, el idioma, ¿no? Aunque siempre tratamos de impulsar como sea el tema del idioma. Sí, claro. No sé si me querés hacer alguna, más o menos creo que te pude resumir un poco mi vida. Sí, eso fue perfecto. Tengo una pregunta. Primero, ¿cómo transmitieron la cultura armenia a ti, sus padres? Claro, bueno, ya te digo, el club fundamental. Venir al club, por supuesto que en casa
Los abuelos hablaban en turco cuando no, porque claro, venían de allá ellos, y hablaban en armenio también. Cuando querían que nosotros no entendiéramos, hablaban en turco, los chicos, ¿está? Entre ellos. Y cuando nos decían a nosotros cuestiones, obviamente nos hablaban en armenio, pero el armenio más importante, el contacto más grande con la armenidad, lo tuve a través del Club Ramián y a través del Instituto Narcesian, del colegio armenio. Y bueno, y eso se te prende en la piel. Por supuesto, Gomiraz, que el año que viene, la audición Gomiraz, que el año que viene cumple 90 años, también de fundada. Imagínate que escuchar todos los días música armenia, todos los días hablar en armenio, y desde que su fundación nunca dejó de transmitir, nunca, en diferentes horas, pero siempre transmitía en armenio y en español, sobre todo en esas épocas, más en armenio, ¿no? Sí. Obviamente. Así que bueno, mi contacto con la armenidad yo creo que queda reducido a la familia y, y al club, sobre todo al Club Ramián, ¿no? Sí. Me dio mucho, nos dio mucho a nuestras familias y hoy a mis hijos y a mis nietos. Están todos, viste, que vamos a aprovechar este lugar que hay poca gente. Me dijiste, ay, si hay poca gente hoy, ¿cómo es cuando hay gente? Sí. No, realmente nos sentimos muy orgullosos. Y bueno, los chicos, uno está en handball, el otro está en ensayo de danza, nosotros ahora en un rato tenemos reunión de home. Entonces las instituciones un poco funcionan y nuestro mamar la armenidad la mamamos acá adentro. Qué lindo. ¿Y tienes unas recuerdas o historias con sus abuelos que llama tu atención? Y sí, bueno, la que te conté de mi papá, obviamente. Sí, la historia de mi abuelo que más yo estaba muy unida a mi abuela paterna, a la que te digo que a la del genocidio. Ella no sabía en qué fecha había nacido, entonces ella se había puesto 28 de mayo de X año, ¿tá? O sea, eso, después ellos vivían en el cerro, en una casa que tenía un patio adelante, yo era chica, iba para allá, mi abuela calentaba en un latón, no sé si sabés lo que es una tina de lata, ¿viste? Un latón le llamábamos, calentaba con el sol el agua y ahí me bañaba a mí, Y después una historia que tengo muy presente de mi abuela, es que ellos tenían almacén allá en el cerro a 1 o 2 cuadras de la playa, bajábamos con los abuelos a la playa, en realidad con la abuela. Y un día mi abuela se desespera, un día de verano, que no me ve, me busca, me había llevado a la playa, yo tendría 7, 8 años, a la playa del cerro, que estaba a 2 cuadras del almacén que trabajaban ellos, de su almacén. Entonces me empieza a buscar en la playa, Isabel no está, habla con los marineros, con los guardacostas, Isabel no está, me buscaron en el agua, en la arena, desesperada mi pobre abuela, imagínate, porque yo había quedado al cuidado de mi abuela. Desesperada, allá al rato, sube de la playa al almacén llorando. Isabelita se perdió en la playa, porque me decían Isabelita. Isabel se perdió en la playa, Y cuando llega al almacén me ve que yo estoy comiendo caramelos con mi abuelo. Casi le da, pobre mi abuela París, casi le da un ataque. Y bueno, y de mi abuela materna aprendí a hacer las masas más ricas, los berek. Tenía una mano bárbara mi abuela materna para las masas. Hacíamos berek, hacíamos una comida que se llamaba tatar, que es como el mantó pero hervido. Bueno, muchos recuerdos lindos porque mis abuelos ellos fallecieron cuando yo ya estaba casada, así que tuve la fortuna de convivir bastante con mis abuelos, cada uno en su casa, pero de vernos siempre, ¿no? Sí. Siempre nos veíamos. ¿Puedes hablar más del el cerro, que hay tantos armenios allá todavía o no, y por qué no hay muchas personas allá todavía? Bueno, lo que pasa es que el cerro era un barrio de inmigrantes, estaban los frigoríficos allá y muy cerca del puerto, por el lado, digamos, oeste de la ciudad. Sí. Y los inmigrantes venían al cerro porque era más barato vivir ahí, pero además por también transmisión, porque un armenio se había ido a radicar al cerro, entonces la otra familia cercana iba al cerro. El cerro es un barrio de inmigrantes hasta hoy día. ¿Por qué se han ido la mayoría? Porque han progresado en su parte económica. Si bien hay familias de poder adquisitivo elevado en el cerro, los armenios optaron más para el lado sur de la ciudad, para el lado de la costa. Pocitos, Punta Carretas, Carrasco, La Comercial, el centro, el Cordón. Simplemente por eso. Sí. ¿Y fuiste a Armenia? Sí, varias veces tuve la fortuna de ir a Armenia, varias veces, en el año 87, cuando todavía era la Unión Soviética, pero ya estaba toda la ebullición
del cambio que se dio en el 91, y era un show ver a esos armenios quejándose del gobierno y cuando hacían las cosas raíz. Conocimos mucha gente de la cual aún con sus hijos tenemos una relación. Ahora con las comunicaciones hablas con WhatsApp Armenia a cualquier parte del mundo sin problema ninguno. Y sí, después fuimos, mi marido fue en el 89, apenas pasó el terremoto, fue a colaborar y allí conocimos también gente. Fuimos en el 91, cuando recién la independencia. Conozco Artsaj, fui 2 veces a Artsaj, muy dolida con todo lo que está pasando ahora con Artsaj. Así que sí, tuve la fortuna y fuimos el primer grupo con una compañera que ya no nos acompaña físicamente, Zaru, que también fue directora de armenio del Colegio Nercesian. Fuimos en el año 92, 1992, el primer grupo de egresados del Colegio Nercesian de varias generaciones, ¿viste? Con 20 chicos, fuimos a visitar Armenia en la primera presidencia, cuando recién se independizó Armenia, que el presidente era Levon Ter-Petrosyan. Ahí fuimos a visitarlo a él, como delegación armenia de la diáspora. Fuimos a visitar a Behapar, a Echmiadzin. No, unos recuerdos inolvidables. O sea, tengo como mucha historia marcada con la armenidad yo. Bueno, se ve que me tocó eso. ¿Qué voy a hacer? No voy a cambiar ahora, imagínate. Sí. Eso, estoy muy contenta de conocer Armenia, muy triste con todo lo que está pasando y pensamos que en algún momento se va a revertir todo y Armenia va a florecer nuevamente económicamente, va a florecer, que la gente viva mejor, que la riqueza no se congregue toda en Yerevan, que los jóvenes no abandonen los pueblos. Bueno, en fin, toda la realidad de Armenia, ¿no?, que tenemos hoy en día, que para muchos puede estar muy bien, pero obviamente en un nivel sociocultural bastante elevado, ¿no? Sí. Y rodeada de enemigos como está Armenia, con Turquía y con Azerbaiyán. Así que Armenia siempre tiene un lugar en nuestro corazón y nosotros desde aquí trabajamos, ayudamos en lo que podamos colaborar con Armenia, siempre, en las diferentes instituciones que trabajamos, ¿no? ¿Habían unos lugares allá que están muy especial para ti? ¿En Armenia? Sí, Gumri, la ciudad del terremoto. Allí tenemos con Edgar, yo en el año 92, cuando fuimos con Zaruk y con los chicos, conocimos muchos voluntarios feraínes armenios y nosotros con el colegio llevamos 20 cajas de leche en polvo para que repartieran, nos habían atendido en un container. Y cuando vamos al alcalde de la ciudad que nos recibe en ese container a entregar las cajas de leche en polvo, allí nos encontramos con Manu Karutuñán, que era que estaba herido, que era uno de los voluntarios de la toma de Yushi. Bueno, ahí hicimos relación con él y después, al otro año fue mi esposo, yo volví a ir, es ahijado nuestro, él y toda su familia, y los 3 hijos de Manu, Edgar, Edmond y Diana, son ahijados nuestros, que siempre estamos en contacto vía WhatsApp y cada vez que vamos a Armenia, obviamente, estamos con ellos. Bueno, Gumri, obviamente, Artsaj, obviamente, Yerevan, amo Yerevan, y después cada pueblo, cada ciudad tiene un encanto especial. Esta última vez yo no conocía a Dilijan, lo conocí el año pasado, que fue el último año que fui, acompañando a una delegación de Hamaskaín. Me encantó, me pareció hermoso. Después fuimos a Lori también, a conocer esos monasterios de siglos, ¿no? 12, 13, 7, 8. No, Armenia es maravillosa toda y cada lugar guarda cada espacio guarda un lugar en mi corazón, sin duda. Sí. Muy lindo. Sí. ¿Cuáles son los pilares de la cultura armenia como parte más importante? Claro, ¿acá en Montevideo o en general? En general. En general, la lengua, la cultura, lo que se refiere a todo, tanto a las danzas, los cantos, la arquitectura, esos edificios con la piedra duf, Madena Tarán. Los pilares son la cultura y la religión. No debemos olvidar que durante muchos años, antes de la independencia, la religión era la iglesia armenia era el Estado nuestro. Y eso ha quedado, la religión es muy importante para los armenios. No en vano fue el primer país que reconoció, o sea que en el 301 que adoptó el cristianismo, no es que reconoció, adoptó el cristianismo.
Y bueno, y la lengua, ¿no? Todos los poetas, Shiraz, yo qué sé, todo. No solo Shiraz, Tumañán, no sé, toda la cultura, es muy rica la cultura armenia. Tiene siglos de historia, ¿no? Sí, claro. Siglos de historia. ¿Cómo puedes explicar qué significa tiene la armenidad? La palabra armenidad, qué linda pregunta. Y la palabra armenidad somos todos, es la nación armenia, porque claro, para nosotros que estamos tan lejos y a veces decís acá somos armenios, bueno, después arreglás si somos uruguayos armenios porque realmente nos sentimos con la doble identidad. Y la armenidad es todo lo que hablamos hasta ahora. Cuando se crea Armenia, cuando Turquía, bueno, el genocidio, cuando nos sacan los territorios ancestralmente armenios, nos despojan de esos territorios, cuando nace la República en 1918, cuando viene la diáspora, cuando se forma la diáspora, el genocidio, todo eso, las danzas, las canciones, la radio, vos, Anush, Ani es la mamá, saludos a ellas. Todo es la armenidad, todo eso conforma la armenidad. Que yo dudo, no quiero ser tampoco xenófoba, no quiero, pero no sé si hay alguna otra nación, tal vez sí, yo no lo conozca, que arrastre tantos siglos de historia y tantos siglos de cosas buenísimas y de cosas, dinastías y de cosas tan trágicas, ¿no? Como el genocidio del 915-1933 y el genocidio de ahora, ¿no? El que se dio con Artsaj, en el cual el mundo está totalmente mudo, obviamente responderá a una cuestión geopolítica, a una cuestión de intereses de petrodólares, nosotros entendemos eso, lo que no entendemos la caída de los valores humanos del mundo, porque entendiendo la parte comercial y necesidad de gas y de petróleo que tiene Azerbaiyán, que tiene toda Europa con Azerbaiyán, los valores que tenía Europa desde la época de la Revolución Francesa es lo que no se ve ahora. No se palpa, no hay una declaración fuerte. Si bien hay casos aislados, Francia es uno de los países que más acompaña estas vicisitudes del pueblo, lo que ha pasado ahora en Artsaj, pero en la ONU también han habido discursos y han habido declaraciones, pero Estados Unidos, ninguno de los dos presidentes tiene una declaración contundente, no conjunta. Y bueno, miran su ombligo, pero ya te digo, lo que más me sorprende, entendiendo todo lo geopolítico o tratando de entenderlo, es la caída de los valores humanos, ¿no? Porque estamos hablando de casi 120.000 personas que estuvieron en un recorrido que se hace en 8 horas, lo hicieron en 3 días, agarraron lo que pudieron, como el genocidio, como lo que yo te conté de mi abuela, exactamente lo mismo. Bueno, y Home trabaja muchísimo para esta gente. Ahora propiamente estamos trabajando, nosotros en este aniversario que cumplimos, la filial nuestra, Rupina, que pertenece a Sudamérica, está trabajando muchísimo para llevar donaciones importantes para que puedan construir más viviendas en la zona sur, para que la gente no se vaya de Armenia, porque muchos se han ido a artsajíes, porque es donde no tienen donde vivir, tienen sus familiares afuera, el que más o menos pudo moverse lo hizo, pero hay mucha gente que está viviendo como puede. Bueno, estamos trabajando mucho para eso, para poder ayudar en la construcción que es un programa de Home que se llama Hogares de Esperanza, Juicio Yagner. Juicio Yagner. Bueno, para mí todo eso es la armenidad. Sí. Vos, claro, sí. Porque de alguna manera estás ligada a nosotros. Claro que sí. ¿Y cuáles deseos tienes para la comunidad aquí? Bueno, la comunidad aquí, yo entiendo que el estar tan lejos de la madre patria, ¿viste? Y Uruguay es un país pequeño, tiene 3 millones de habitantes, por ende las instituciones también tienen participantes, algunas más que otras. Nosotros ya viste qué lleno que está el club, pero ha habido como resquemores que yo ya creo que hoy no existen, pero a veces alguna huellita queda de la época anterior, ¿viste? Y bueno, y las generaciones se fueron un poco descansando en esa idea de que uno te dice una cosa, otro te dice otra, y la gente ahora está para otra cosa. Las personas, por eso tenés que brindar la calidez de la armenidad, pero utilizando otros métodos más actuales de acercar, ya sea por el deporte, ya sea por la cultura,
ya sea porque los jóvenes sean partícipes de, al ser partícipes de, vos vas a tener una comunidad más fuerte. Pero bien, la comunidad bien, es como todo. Con algunos te llevas mejor que con otros, cada uno que piense lo que quiera, ¿viste? Lo importante es que cada institución, y en mi caso en particular, saber que se está haciendo lo mejor para no perder esto que vos llamas la armenidad y para no perder la comunidad uruguaya. La iglesia es muy importante, que la gente concurra, los clubes, las escuelas son importantes, pero bueno, deseo lo mejor para esta comunidad. Fíjate que yo tengo toda mi familia instalada acá. Me gustaría que las generaciones más jóvenes, la de 4 años, dentro de 10 años siga viniendo, pueda participar de la danza, del hockey o del vóley o de lo que quiera, pero acá bajo este techo o de cualquier institución armenia. Te lo digo, eso tampoco me importaría, ¿no? Lo importante es tener el nexo con la comunidad y con la armenidad. Sí, claro. ¿Y tienes algunos deseos para Armenia? Sí, para Armenia quiero que se vaya lo antes posible Pashinyan del poder. Ese es mi deseo personal. Me hago cargo que asuma un gobierno democrático mediante unas elecciones democráticas, que no haya fraude, que haya observadores de toda parte del mundo, que se vaya este gobierno, que venga un gobernante que quiera su tierra, que no quiera regalar su tierra, pero sobre todo que venga un gobierno que le dé paz a Armenia y condiciones socioeconómicas mucho mejores de las que vive actualmente la madre patria, ¿no? Lo mejor para Armenia, imagínate. Lo mejor, sí. Creo que ahora no está en su mejor momento. También reconozco que está rodeada, las fronteras todas de enemigos, ¿no? Ahí el factor Georgia, que nunca sabes muy bien para qué lado arranca. Irán, que hoy es un país amigo, pero bueno, después Turquía y Azerbaiyán trabajando. Este es el deseo panturquista que tenían ya en el 1900, 1915. Y bueno, Pashinyan está ayudando a eso. Me hago responsable yo de lo que digo. No quiero ni inmiscuir en mi institución ni a mi club. Yo, Isabel, digo que mi deseo mayor hoy es que se vaya del poder. Que se vaya sin que pase nada grave, que asuma, yo no pude con esto. Tampoco me gusta la violencia, tampoco me gustaría, ya han muerto muchos armenios, no por esto, sucesivos años en las guerras, del 20 hasta ahora. Fíjate que HOM tiene un programa de huérfanos que hoy se llama Hijos de Héroes Caídos, por donde han pasado más de 8.000 huérfanos de padre y madre, algunos de ambos, otros de padre, generalmente los que mueren en la guerra. Y bueno, HOM, con un aporte de todas sus 220 filiales que tiene en el mundo, un aporte económico y una contención psicológica en Armenia, ayuda a un mejor pasar hasta que estos niños cumplan. Bueno, y ahí verás todo lo que tenemos también en Montevideo. En Montevideo, bueno, promoción de los derechos humanos, un poco lo que te hablaba. Mano Solidaria Armenia Artsaj y Chabaj, donde en Chabaj, es una minoría que está en Georgia, también habitan muchos armenios, que también, como todas las minorías en Georgia, están un poco oprimidos, a veces no se dejan dar clases de Armenia. Igual HOM, con Unión Juventud Armenia, tiene una pequeña oficina en Chabaj y ayuda en lo que puede a los armenios residentes de Chabaj. Después tenés espacios socioculturales por la identidad, les llamamos a todos los eventos, las reuniones que hacemos, donde pasamos video, hablamos en armenio, en fin, todo lo que tenga que ver con eso. Servicio social y capacitación, nosotros somos una organización femenina donde pensamos que el empoderamiento de la mujer pasa por una buena capacitación, en todo sentido, no una capacitación intelectual o académica, en todo sentido, una buena capacitación de la mujer, una buena formación para poder ocupar lugares, espacios de decisiones, porque creo que la sensibilidad de la mujer es mucho más importante que la de los varones, ¿no? Que me perdonen los varones. Después, tenemos una beca de capacitación local que se llama Nazaret Isabel Bardakchian. Este matrimonio nos dejó un legado hace muchos años atrás y nosotros el producido de ese legado lo adjudicamos a, por ejemplo, ahora tenemos una beca de una niña de 13 años que está estudiando canto. Tiene una voz muy linda, está estudiando canto y música. Y después, es de este año, generalmente estas becas duran un año con posibilidad de una extensión a 2, y después colaboramos con el conjunto de danza Shiraz, haciendo un aporte mensual económico muy importante, porque bueno, todos sabemos que
es muy difícil mantener las instituciones, sobre todo una institución como Hamazkalim, que para las danzas se necesita mucho dinero, mucho traje, mucha capacitación, muchos profesores, que algunos de acá, otros que vienen de Buenos Aires, o sea, se necesita dinero. Y el último, bueno, algo muy importante, somos madrinas de la jardinera del Instituto de Narcesian. También todos los años aportamos lo que podemos del punto de vista logístico, lo que haga falta, las cunitas, o sea, todo lo que sea necesario, juegos didácticos, digamos, sostén de la jardinera del Instituto Narcesian del Manga Vardés, que se llama Audio.miutiun en Manga Vardés. Y bueno, después pusimos algunos de los programas que tenemos en Armenia, el Centro de Salud Materno-Infantil de Ajuriak, en Shirak. ¿Por qué lo pusimos? Tenemos muchos programas para poner, pero es un centro materno-infantil que se abrió en la década del 90, está en Shirak, una provincia de Armenia, en la región de Ajuriak. Allí atiende de toda la región de Ajuriak a más de 40.000 usuarios, atención a las parturientas, atención a los niños recién nacidos, pero ya se agrandó la clínica y hace exámenes médicos, por supuesto Papá Nicolau, todo lo que es referente a la salud genital de la mujer, y es muy importante porque además da trabajo a médicos, enfermeras, técnicos administrativos de la zona. Algunos vienen de Yerevan y otros son de la zona, pero para poner, hay muchos programas para poner. Este es muy interesante. Empezó como una ayuda inmediata para la madre parturienta, para la madre embarazada y el posterior nacimiento del bebé, y ahora se extendió prácticamente, ya te digo, 40.000 usuarios, ¿no? Tiene. Siempre el foco en la mujer embarazada y en los niños recién nacidos. ¿Y cómo tienes tantos programas? ¿Cuántas mujeres tienes? Y bueno, de Home está. Bueno, Home es una institución que fue fundada en 1910, cuando empiezan las primeras deportaciones, antes de 1915, obviamente, antes del genocidio, empiezan las primeras migraciones a los Estados Unidos, y ya había armenios que se escapaban, emigraban, porque ya había, en 1909 hubo masacres, es decir, eran perseguidos armenios. Y allí un militante, un activista, Aknuni, funda en Nueva York, en 1910, funda Armenian Relief Society, Unión de Auxilio de Damas Armenias, ARS la sigla. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en Estados Unidos, en Nueva York, Boston? Había mujeres que estaban trabajando en grupos independientemente. ¿Él qué hace? Logra unir esas mujeres y funda la institución. 1910 se funda en Nueva York, ahí empieza a extender por todos Estados Unidos sus filiales, después en Europa. En 1933 se funda en Buenos Aires, que hoy hay 7 filiales y hoy la regional funciona allí en Buenos Aires, y en 1934 viene el director del diario Armenia, Ren Vartanian, que fue el que fundó en Buenos Aires, y con la ayuda de estas mujeres fundan acá en Montevideo. No, una historia muy rica, te va a llevar horas de grabación, y yo que soy media charlatana, imagínate. Pero no, lo que te quería comentar, cómo llegan, cómo hacen tanto. Hay 220 filiales en el mundo, en todos los continentes. Obviamente, hoy en día las filiales más fuertes están en Canadá, costa este de los Estados Unidos, costa oeste de los Estados Unidos, Australia, siendo el centro académico e intelectual antes de las guerras del Líbano. El Líbano siempre fue el que proveyó de cultura, de académicos, y bueno, hoy también pasando una situación bastante compleja el Líbano. Así que bueno, es una institución de la que estoy orgullosa desde los 18 años que la integramos. Tenemos alrededor de 120, 130 afiliadas acá en Montevideo. Y ya te digo, en la región casi 250, y ya te digo, en el mundo casi 20.000 mujeres que trabajan. Hay algunos varones también que son socios, pero son como socios voluntarios, no es que vengan al trabajo puntual. Socios que aportan, ¿viste? Acá en Montevideo teníamos 3, 2 fallecieron, quedó 1, y bueno, es un poco. ¿Y cuál es su trabajo con la organización? Porque también quiero preguntar si tienes unas historias muy especiales o que llaman tu atención con una de esos programas.
Ah, claro, con estos programas de GOM, y bueno, todos. O sea, todos, porque en realidad hoy yo ocupo la presidencia, que como siempre decimos nosotros, de la filial Rupina. Es un cargo administrativo porque las 7 compañeras que estamos en la comisión trabajamos por igual, pero bueno, con todos los programas tenemos, ahora estamos muy abocados al programa Hogares de Esperanza, porque queremos que estas familias tengan condiciones dignas para vivir. Pero siempre hemos tenido huérfanos. Uruguay hoy tiene 7 huérfanos, también otro programa que se llamó en su momento, cuando se fundó en el 92, por el terremoto, se llamó Padrinazgo de Huérfanos, y después con el correr del tiempo y a través de las guerras pasó a llamarse Programa de Hijos de Héroes Caídos, que es, mira, justamente hoy, en el día de hoy, hicimos 2 afiliados. Tenemos las fichas acá, si tú ves la carita de esos niños tan chiquitos, es hasta los 18 años, ¿verdad? Es una ayuda económica anual que dan los padrinos, y bueno, con eso ayudan al sustento de las familias, ¿no? Después ya hay otros programas para cuando crezcan, cuando tengan más de 18 años. Infinidad de programas. Yo creo que la organización nuestra femenina, Armenian Life Society Home, Hayoknutia Miutiun en armenio, sin dudas es una organización de destaque dentro de toda la comunidad mundial, ¿no? Por supuesto tenemos filiales en Yerevan, en Armenia, en diferentes pueblos de Armenia también. Teníamos en Chabaj hay un trabajo conjunto con los jóvenes, pero en Artsaj teníamos 8 mangabardés, 8 jardineras con el nombre de Sosé. 2 estaban en capital, Stepanakert, y el resto en pueblos. Bueno, todo eso, imagínate que lamentablemente está todo destruido, ¿no? Todo destruido. Sí. No existe. Y bueno, gracias a nuestros amigos los azerbaiyanos, todo tierra, y bueno, y toda esa gente, y toda la gente que trabajaba en esos jardines, porque no era solo, eran Kishirotiga algunos, o sea, dormían algunos chicos ahí, en algunas de estas jardineras. En otras estaban desde la mañana hasta la tarde, se les proveía la educación, si eran más chicos, la parte lúdico-creativa, y la alimentación también. Pero aparte de los niños, había muchísima gente que trabajaba de las zonas. Vos le dabas trabajo a mujeres de Artsaj, de los diferentes pueblos, ¿viste? De Stepanakert, de los pueblos. Y bueno, es un poco el destino del armenio, ¿no? Yeah. No me quiero conformar con eso, pero bueno, si mirás un poco para atrás. Yeah. ¿Tienes algo más que te gustaría compartir? No, un gusto de conocerte a vos, la verdad, divina. Te escuché ayer, no, el sábado pasado fue, ¿no? En Gomirás, el sábado pasado. Muy interesante lo que están haciendo, muy interesante la propuesta de Anush también, sí. Obviamente. Vos sos un ser encantador, me alegro que te quedes hasta fin de mes, me dijiste que te quedabas. Y bueno, y adelante a todos los que estamos trabajando, poniendo nuestro granito de arena, adelante con la armenidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.